Todavía no hay nada, pues. Buenas noches, profesor. Ahora sí, recién. Sí, ese es, dice Gaby. Confirmado, ya me contestó Karina. Sí, es. Sí, también. El 16, digamos. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? No, nadie escucha. No veo ningún. Sí se te escucha, pero... Hola. Sí, te escuchamos. ¿Para qué? Ah, gracias, compañera. La profesora, ¿ustedes la escuchan? Porque no la escucho yo. Todavía no empieza a hablar. Ah, ya, disculpen entonces, gracias. El gallo. Buenas noches con todos. ¿Logran escucharme? Al parecer yo no logro escucharlos a ustedes. Sí, por favor, podrían escribir en el chat confirmando que me logran escuchar, por favor.
Bien, ok. Cocinen el gallo. Muchas gracias. ¿Les parece? La idea es que la mayoría de los que estuvimos ayer conectados podamos también estar conectados el día de hoy. Hay que ver un momento más para vamos 14. Wow, ya la mayoría están. Bien. Ahorita ingresamos, ahorita entramos a lo que es el... ¿Mi clase guía? Vamos a dar inicio a la clase ya. Un momento, por favor. ¿Cómo va pollo acá? Bien. Está secando, ¿no? Bueno, Acá. Sí, te seca, sino que tú lo lastimas. bien. A ver. Ahorita estamos grabando clase también. Bien. Ok. Entonces, les decía, con respecto a la tautología, cuando el resultado final me da todos verdaderos, yo puedo decir que todo este resultado de operación lógica viene a ser una tautología. ¿Ya? Entonces, ¿cómo acá yo diferencio que este es mi resultado final? ¿Por qué? Porque acá yo tengo un corchete, aquí yo tengo un corchete y a su vez que tengo operadores que tengo que solucionar que están entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, yo primero tengo que resolver todo lo que está dentro de los corchetes. Y si dentro de los corchetes hay paréntesis que tengo que resolver todos los que son paréntesis. ¿Bien? Entonces, este es el procedimiento. Primero resuelvo los paréntesis, en los cuales acá yo tengo que, en primer lugar, para poder resolver todo ello, todo este cuadro, yo identifico cuántas variables tengo para poder saber cuántas filas voy a tener. En este caso, dijimos que tenemos dos variables, ¿ya? Entonces, el número de filas dijimos que se calculaba, el número de filas es igual a 2 elevado a la cantidad de variables que yo pueda tener. Si yo tengo dos variables, quiere decir que son 2 al cuadrado, por lo tanto son 4 el número de filas. ¿Ya? Entonces, yo por ello acá tengo 4, de los cuales en los dos primeros, en la primera variable, las dos primeras filas van verdaderos y después van falsos. Y en la segunda variable van intercalados, verdaderos y falsos. Bien, entonces cuando yo ya tengo cuántas filas voy a obtener, o el resultado de cuántas filas voy a obtener, yo aquí ya me dan toda esta operación lógica que yo tenga que resolver para determinar si eso no es tautología. Entonces, yo acá tengo los corchetes, pero dentro de los corchetes tengo los paréntesis. Lo primero que tendré que resolver son los paréntesis para luego resolver este conector que une a estos dos paréntesis.
¿Ya? Es por ello, como me indica acá los pasos, primero resuelvo el paso 1, los paréntesis, luego el 2, que también es paréntesis, ¿ya? Y una vez que tenga estos dos resultados, puedo obtener el resultado final de lo que está dentro de este corchete, que es el paso número 3. Luego resuelvo lo que está en este lado de la bicondicional, que también está entre paréntesis. Y entonces obtengo estos resultados. Y una vez que yo tenga ambos resultados, que acá me dice el 1 y el 3, empiezo a operar lo que es la bicondicional. Bien. La bicondicional afecta a todo lo que está dentro del corchete. Entonces, yo tengo que encontrar la solución de ambos. Bien, del 1 y del 3. Entonces, aplicando la bicondicional, me doy cuenta cuál es el resultado final. Si el resultado final me da que es puro verdaderos, yo puedo decir es tautología. Si acá hubiera algún falso o un solo falso, ya no sería tautología. Bien, eso es lo que vamos a ver de aquí, que es lo que vendría a ser. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir identificando de aquí en adelante. Contingencia. Me dice, una proposición es una contingencia si no es ni verdadera ni falsa, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Por ejemplo, tenemos igual acá, para poder elaborar o para poder obtener el número de filas, determinamos el número de variables, la cantidad de variables que tenemos aquí. Entonces son 2, ya sabemos que son 4 filas, ¿ok? Vemos aquí una operación que tenemos que hacer dentro de un paréntesis con el conector lógico, que es una bicondicional, y también tenemos el operador O, que está relacionando con toda esta solución, con todo este ejercicio que tenemos aquí, que está entre corchetes. Y esto es lo que tenemos que ir resolviendo. Dijimos que la primera operación se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Una vez que encuentre los resultados que están dentro del paréntesis, resuelvo el conector central, que une a ambos paréntesis. Y este resultado que yo obtengo aquí es el resultado que está dentro de todo el corchete. Bien. Y luego que resuelva, voy a tener que relacionarlo con la solución que yo encontré en este paréntesis de la bicondicional. Y aplico nuevamente la solución del conector O que une a ambos ejercicios. Bien, a ambas operaciones que tenemos que realizar. Me dice que el resultado no es ni verdadero ni es falso. O sea, tengo yo acá verdaderos y falsos. Y cuando yo obtengo verdaderos y falsos, cuando yo obtengo los verdaderos y falsos, aquí tenemos que es una contingencia. Bien, que es una contingencia. Esto es lo que me dice la solución o resultado final cuando encuentro yo verdaderos y falsos. Bien, vendría a ser una contingencia. Y la contradicción contradice a lo que es la tautología. ¿Ya? Si la tautología me dice que todo el resultado final debería ser falso y debería ser verdadero, como resultado final, la contradicción pues
es lo contrario, ¿no? Que el resultado final debe salir todos falsos. Muy bien. Entonces, igual acá, pero acá también tenemos que resolver esta parte, pero acá tenemos dos resultados que afectan después de la bicondicional. Uno, lo que encontramos aquí dentro de los corchetes, y lo otro es la negación, ¿no? La negación. Porque vendría a ser lo opuesto al resultado que nos den con el conector I. Bien. Y simplemente aplicamos la negación. Si es verdadero es falso, si es falso es verdadero. Así simplemente. Y luego ya relacionamos con el resultado que obtenemos en este paréntesis. Bien. Bien. Entonces el resultado final me va a dar siempre, acá en este caso me va a dar siempre falso. Por lo tanto se le dice que es una contradicción. Bien. Entonces acá podemos observar lo que vamos a ir resolviendo, cómo lo contradecimos y qué resolvemos en este ejercicio hasta antes de la bicondicional. Bien. Tenemos las leyes notables de lógica. Tenemos las leyes lógicas más notables, son las que se enlistan a continuación. Tenemos la doble negación. Si alguna vez hemos podido escuchar nosotros, ¿no? Que la negación de la negación siempre va a ser una afirmación, ¿no? Niega lo que es verdad, dice, ¿no? Eso es lo que habla la lógica. La ley de idempotencia, perdón, me dice que es P o P, me da como resultado también una P. P y P también me da un resultado como P. Bien, las leyes asociativas ya podemos identificar que mientras tengan los mismos conectores, esto no afectaría si yo uno una de las variables con otras. Bien. Y así sucesivamente también tenemos la conmutativa, tenemos la ley distributiva, tenemos la ley de Morgan. Por ejemplo acá, en este ejercicio, me dice, escribe en forma simbólica los siguientes enunciados. Si las exportaciones disminuyen, entonces bajarán las utilidades. Aquí, en primer lugar, queremos ver o separar las variables que tenemos acá. Tenemos como primera variable P, exportaciones disminuyen, y tenemos como variable Q, bajarán las utilidades. Mi conector va a ser entonces una condicional. Condicional. ¿Bien? Es una condicional. Por lo tanto, su representación lógica sería de esta manera. P entonces Q. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué pasaría si las exportaciones disminuyen? Bajan las utilidades. Si las exportaciones aumentan, entonces también suben las utilidades. Me dejo entender. A medida que disminuyen las exportaciones, van a bajar las utilidades. Esta es una variable que depende de esta variable P. Bien. Y su representación gráfica es esta que se muestra aquí. Bien. En la parte B, Carlos. Ya. Lo que es la parte B, dice los precios son altos si y solo si los costos aumentan. Entonces, identificamos cuáles son las variables aquí en esta oración.
Dice los precios altos, ¿no? Precios altos. Y los otros es el aumento de los costos, ¿no? Bien. Donde precios altos son R, es mi variable R, y el aumento de los costos es mi variable S. Bien. Entonces tenemos aquí que los precios son altos si y solo si los costos aumentan. Bien. Bien. Igual aquí, si aumenta la demanda, esto implica que aumenta la oferta y viceversa. Si aumenta la demanda, esto implica que aumenta la oferta y viceversa. Entonces tenemos aquí mi variable P, el aumento de la demanda, y mi variable V, aumento de la oferta. ¿Bien? Entonces, aquí es entonces el resultado es que si aumenta la demanda, ¿ya? Entonces aumenta la oferta. Y si disminuye la demanda, entonces disminuye la oferta. Este es el viceversa. La interpretación que nosotros tenemos en la viceversa. Bien. Ahora, en este segundo ejercicio, demuestre por medio de tabla de verdad las siguientes proposiciones. Y las siguientes proposiciones son tautología, contingencia o contradicción. Bien. Entonces, tenemos aquí el primer ejercicio. Me da primero un corchete. Un corchete y luego me da un paréntesis. Bien. Pero para poder resolver este ejercicio, tenemos que saber cuántas variables estoy trabajando. No te chupes el cabello. ¿Cuántas variables voy a En el trabajar ratito aquí? que se me incomoda ver los audífonos. Tenemos mi variable P y mi variable Q. Solamente tenemos dos variables porque los otros son lo opuesto. Bien. Entonces, como tengo dos variables, el número de filas van a ser 4. ¿Ok? 2 a la 2 a la el número de variables, que es 2, sería 2 al cuadrado. Walter, apaga tu audio, por Bien, favor, no entonces, dejas escuchar la quiere clase. decir que voy a tener 4 filas para poder realizar esta operación. Bien. Sí, pues mañana tengo que comprarme un cepillo. Bien. Ok. Entonces, como vamos a tener 4 filas aquí, vamos de una vez a ver 4 filas aquí. Bien. Ahora, muy bien, ya tengo 4 filas, ya tengo identificados cómo están ubicados mis verdaderos y falsos. ¿Ya? Luego, ¿qué hago? Tengo que resolver todo lo que está dentro del corchete. ¿Ya? Todo lo que está dentro del corchete. Pero dentro del corchete yo tengo un paréntesis. Y esto es lo que tengo que resolver primero. Entonces, dentro del paréntesis hay una condicional, porque es un entonces. Resuelvo la condicional. La condicional me dice que es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo viene a ser falso. Ahí es falso. Después, por defecto, es todo lo contrario. Bien, el resultado es todo lo contrario. Entonces aquí tenemos el resultado de lo que está dentro del paréntesis. Luego tenemos que relacionarlo con el conector I a la negación de P. La negación de P, si todos son verdaderos acá, van a ser falsos. Y si todos son falsos, van a ser verdaderos. Bien, entonces, la negación de P tenemos aquí, es lo opuesto a lo que tenemos acá, en lo que tenemos en la primera columna. Si nos podemos dar cuenta, es todo lo opuesto. Bien, entonces resolvemos el conector I. Bien, y tenemos este resultado. El conector I me dice
Que cuando ambos son verdaderos, el resto siempre va a ser verdadero. Bien. Mientras haya diferencias, siempre va a ser falso. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta solución que está dentro del corchete. Ya lo tenemos y es este resultado. Entonces nos vamos a la negación de Q, porque es lo que tenemos aquí. La negación de Q, si inicio con verdadero, acabo de iniciar con falso. Y así sucesivamente es todo lo inverso, todo lo contrario a lo que me indica acá. Bien. Y entonces, como ya tengo este resultado del corchete, y ya tengo este resultado, ¿qué tengo que resolver? Es la bicondicional. ¿Bien? O la condicional, perdón, la condicional. Bien, lo que tengo que resolver. Entonces me pongo a resolver la condicional y tengo aquí, me dice nuevamente que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Por defecto lo demás va a ser siempre verdadero. Bien, esto es lo que vamos a ir resolviendo. Como les dije el día de ayer, lo ideal de la tabla lógica o de poder resolver la lógica, si uno no tiene práctica, si uno no recién está, digamos así, familiarizándonos con la lógica, es ir resolviéndolo paso a paso. Bien, si por A o B tú ya tienes experiencia o la dominas, digamos así, la lógica, bueno, creo que se te va a hacer más fácil de poder dar con el resultado final, ¿no? Mientras tanto, bueno, se recomienda que se te haga de alguna otra manera, como que vas aprendiendo, vas entendiendo, lo hagas como te lo estoy explicando yo en esta parte. ¿No? Si te parece bien la forma como lo estoy tratando de resolver para que se pueda comprender, puedes seguir utilizando este método, ¿no? Si no, ya, como te digo, si tienes la experiencia, de repente puedes llegar al resultado final. Una parte, creo. Entonces, como el resultado final me da un verdadero, ya no es ni tautología, no es contradicción, es una contingencia. ¿Bien? Es una contingencia. Ujú. Señores, una recomendación, por favor. Al parecer está generando incomodidad entre los demás compañeros. Bueno, aunque ahorita no veo a nadie que tenga su micrófono prendido, solamente lo tengo activo yo. Bien, pero por favor tratemos de evitar ellos, ¿eh? ¿Sí? Bien, gracias. Gracias. Esta parte del ejercicio B, ¿ya? Acá, ya si podemos darnos cuenta, ya no estamos teniendo dos variables. Acá tenemos tres variables. P, Q y R. Bien. Entonces, como tenemos tres variables, ¿cuánto es el número de filas que debemos tener? ¿Cuánto es el número de filas? A ver, ¿quién me responde en el chat? A ver, ¿cuánto es el número de filas si tengo tres variables? Exacto, Sayuri. Muy bien. Bien, Madeleine. Muy bien. Ok. Exacto. Mirta y Sandra, ¿no? Ok. Son ocho filas que debemos tener en esta parte. Bien, en este ejercicio. Entonces, son 8 filas. ¿Cómo interpreto, cómo ubico los verdaderos y falsos? Bien. Y esto va de la siguiente manera. Siempre la primera columna se divide en el 50% verdaderos y el 50% falsos. Bien. En la segunda columna ya
del 50% de verdaderos, el 50% va a ser verdadero y el 50% es falso. O sea, si yo tengo 4 verdaderos y 4 falsos, en la segunda columna siempre va a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Bien. Y en la tercera columna ya viene intercalado. Verdadero, falso, y así. Empiezo siempre por verdaderos. ¿Ya? Empiezo siempre voy a empezar colocando verdaderos. ¿Bien? ¿Bien? Así es. Si tuviera una variable más serían 16. ¿Ya? Serían 16. Y si son 16 son 8 verdaderos, 8 falsos. Acá ya serían 4 verdaderos, 4 falsos. Acá sería 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la última columna ya sería intercalado. Verdaderos y falsos. Bien. Ahora, ya tengo identificado las variables, ya que son 3 variables, pero a la vez tenemos 3 opuestos. Bien. Tenemos 3 opuestos, el no P, el no Q y el no R. Bien. Entonces, no P quiere decir que los primeros van a ser falsos y los últimos van a ser verdaderos. El no Q quiere decir que vamos a empezar con falsos y verdaderos, falsos y verdaderos. De esta manera. Y aquí vamos a empezar con falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Ujú. Bien. Ahora, antes de ello, antes de lo que estamos aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos que primero tenemos que resolver todo lo que está entre corchetes. Bien. Y si dentro de corchetes hay paréntesis, resolvemos primero lo que está entre paréntesis. Bien. Y después ya aplicamos el operador que continúa con la siguiente variable. Bien. Entonces tenemos en este lado del corchete de la bicondicional, tenemos que me da entre paréntesis P o Q. P o Q. P o Q me dice que es falso únicamente cuando ambos son falsos. Bien. Entonces es falso cuando ambos son falsos. Bien. Por defecto, lo demás es verdadero. Bien. Entonces ya tenemos aquí el P o Q. Bien, ya tenemos esta solución. Luego lo hacemos con la conjunción o el operador I con la variable R. En I me dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos. Bien, cuando ambos son verdaderos, esto viene el resultado es verdadero. Cuando ambos son verdaderos, es verdadero, verdadero, verdadero. Y mientras existan diferentes, lo demás es falso. Bien. Bien. Entonces, con esto ya tenemos resuelto todo lo que está en este primer corchete. Bien. Tenemos en este lado, tenemos todas las negaciones de cada una de las variables. Y ya dijimos cómo son las negaciones. Bien. Entonces, vamos a resolver la bicondicional. La bicondicional. La bicondicional me dice que cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, el resultado de ellos van a ser siempre verdaderos. Entonces tengo aquí falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Acá, verdadero, verdadero, va a ser siempre verdadero, igual aquí, verdadero. Si tengo diferentes, el resultado va a ser falso. Bien, resolvimos el primer paréntesis que tenemos aquí. Entonces, luego ya aplicamos el conector O nuevamente con la negación de R. Y el conector O con la negación de R me dice que es
El resultado va a ser falso cuando ambos son falsos. ¿Bien? Cuando ambos son falsos, el resultado es falso. ¿Ya? Si hay diferencias, lo demás es verdadero. ¿Bien? Entonces ya tenemos resuelto este primer corchete con este segundo corchete. Ya tenemos los resultados que están pintados de amarillo. Ahora me pide hallar la bicondicional de ambos. ¿Ya? La bicondicional de ambos. Tenemos aquí esta bicondicional. Ya dijimos que mientras ambos sean verdaderos, el resultado siempre va a ser verdadero. Si ambos son falsos, el resultado va a ser verdadero también. Pero si hay diferencias, el resultado va a ser siempre falso. Aquí tenemos que únicamente en la primera fila tenemos que es verdadero. A ver. Ya. Ok. Bien. A ver, ¿logran escuchar? ¿Logran escuchar bien o no? ¿Logran escuchar bien? Bien. Ok, bien. Bien, muchachos. Bien, ok, gracias. Bien, gracias. Ok, entonces, así es como vamos, obtenemos el resultado de esta operación, ¿ya? Eso es como el resultado que estamos obteniendo. Bien, por lo tanto, el resultado final aquí es una contingencia. ¿Ya? Dijimos que es tautología si los resultados totales fuesen verdaderos. Y contingencia cuando hay verdaderos y falsos. Y la contradicción siempre y cuando todo me salgan, todo el resultado final sea falso. Bien. Ahora tenemos aquí. A ver. ¿Cuántas variables tenemos? Solamente tenemos P y Q. Dos variables. Por lo tanto, el número de filas viene a ser igual a 4. ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. 4, ok. Lo que vemos aquí es que tenemos un corchete, tenemos paréntesis, tenemos negaciones. Al final, el resultado que tengamos como final se le va a negar. ¿Está claro? O sea, tenemos aquí que tenemos tenemos el corchete. Tenemos el corchete. Una vez que encontremos el resultado dentro del corchete, aplicamos la condicional con la segunda variable Q. ¿Ya? Y una vez que tenemos este resultado final, que es la bicondicional, le aplicamos la negación. Y esta negación es nuestro resultado final que nos va a determinar si es tautología, contingencia o contradicción. Bien, este resultado que es la negación es lo que nos va a determinar a nosotros si en realidad es una tautología, contingencia o contradicción. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Entonces procedemos nuevamente. Dijimos dos variables, 4 filas. Bien. Tenemos las negaciones, ¿ya? De ambas variables, las negaciones. Procedemos a resolver la negación de Q y P. Por si acaso, acá nos dicen negación de Q, o sea, Q es primero, ¿ya? Yo no puedo decir o no puedo intercambiar P y Q.
¿Ya? Y esto lo vamos a ver. La negación de Q va primero. Cuando me hablan el operador O, ¿ya? Cuando me habla el operador O, me dice que es falso cuando ambos son falsos. ¿Bien? Entonces, es falso cuando ambos son falsos. ¿Bien? Cuando ambos son falsos. Aquí es falso. Por defecto, lo demás es verdadero. ¿Ok? Luego, entonces, ya tenemos este resultado. ¿Ya? Ya tenemos este resultado. Ahora aquí seguimos con el operador y o la conjunción. ¿Pero con quién hacemos y? Con la negación de P. ¿Ya? ¿Ya? Con la negación de P. Tenemos la negación de P y tenemos este resultado. Tenemos estos dos resultados. ¿Bien? Entonces, es la negación de P y el resultado que hemos obtenido de la negación de Q o P. En este caso, el conector I me dice que viene a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Bien, viene a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Por defecto, lo demás es falso. Bien, entonces, con esto hemos resuelto lo que está dentro del corchete. Bien, ya tenemos el resultado de lo que es dentro del corchete. Y aplicamos entonces la condicional. Bien, aplicamos la condicional. La condicional, ¿con quién? Con Q. ¿Ya? Con Q. Entonces, tenemos la condicional, me dice que viene a ser falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En este caso, a ver, entonces Q. Ya. En este caso, podemos darnos cuenta, ¿está bien la operación o está mal la operación? El resultado obtenido. ¿Mm? De acuerdo a la condicional. Ya, a ver, ¿cuántos dicen que está bien y cuántos dicen lo contrario? ¿Mm? Ya, ¿y por qué? Fundamentenlo. ¿Mm? ¿Y por qué? A ver. ¿Qué me dice la condicional? Ajá, exacto. La condicional me dice que la primera variable, el primer resultado aquí tiene que ser, es el que manda. ¿Ya? El primer resultado es lo que está dentro del corchete. Entonces siempre vamos a iniciar con esto de acá primero. Entonces la condicional me dice que mientras sea verdadero el primero y el segundo sea falso, el resultado siempre va a ser falso. Entonces aquí es lo contrario, aquí es falso. Y por defecto, lo demás es verdadero. Acá está totalmente al contrario. ¿Ya? 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 ¿Ok? Entonces, acá tenemos que en realidad el resultado es falso y lo demás es verdadero. ¿Bien? Ahora, a todo ello le aplicamos la negación. A todo ello le aplicamos la negación. Entonces, si aquí es verdadero,
Ajá, claro, en realidad el resultado final vendría a ser este. Correcto. El resultado final vendría a ser este. Ya negado. Bien. Ajá, claro. Acá más bien debería haber faltado la negación aquí en esta parte. Correcto. Acá debería estar la negación con las llaves al final. Y este sería el resultado final. Acá sí, sí se han dado cuenta, están atentos, es lo que veo. Bien, entonces, el resultado, este acá vendría a ser el resultado que debería estar aquí y viceversa, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, este es el resultado final en sí. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Que también es una contingencia, ¿no? Me la voy a creer eso del gallo, por si acaso. Ay, ay, ay. Bien, ok, ok. Entonces tenemos aquí igual, con respecto al, en esta parte de este ejercicio también, tenemos dos corchetes, si podemos darnos cuenta, tenemos dos corchetes, el corchete que está aquí, en los cuales en su interior hay dos paréntesis, que tenemos que resolver, tenemos la bicondicional y el segundo corchete que tenemos en esta parte. Bien. Bien, entonces aquí tenemos que ¿cuántas variables llegamos a tener? Llegamos a tener tres variables, A, B y C. Bien, entonces cuando tenemos tres variables, el número de filas van a ser igual a 8. Bien, 8, claro, el número de filas son 8. Entonces aquí, nuevamente tenemos aquí 4 verdaderos, 4 falsos, igual aquí 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y aquí es intercalado. Bien, entonces resolvemos esta parte de este primer corchete. Vamos por orden para ir familiarizándonos. Bien, vamos resolviendo el primer paréntesis, que el conector es O. El O me dice que es falso únicamente cuando ambos son falsos. Cuando ambos son falsos, es falso. Después todo es verdadero. Bien, luego tenemos este segundo paréntesis para resolver también con conector O. Y me dice también, cuando ambos son falsos, el resultado es falso. Bien, cuando ambos son falsos, el resultado es falso. Lo demás es verdadero. Bien, ahora lo relacionamos con el conector I. El conector I me dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos. Después, todo lo demás son falsos. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, tenemos aquí, en esta segunda parte del corchete, tenemos el paréntesis B y C. B y C. Es verdadero cuando ambos son verdaderos. Nada más. Verdadero aquí. ¿Ya? Y no hay ningún otro más. Entonces lo demás es falso. Bien. Ahora a ello lo relacionamos con el conector A. Y este es O. Bien. A, O y lo que está en el paréntesis. Entonces es falso cuando ambos son falsos. Dijimos, es falso cuando ambos son falsos. Entonces aquí tenemos 3 falsos y el resto es verdadero. Bien.
Entonces ya tenemos este resultado, que es lo que tenemos acá, y tenemos este otro resultado, que es lo que tenemos aquí. Bien, tenemos, estos son los resultados finales que están de los dos corchetes. Bien, ahora aplicamos la bicondicional. La bicondicional. Y la bicondicional me indica que mientras ambos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero. Y si ambos son falsos, el resultado también va a ser verdadero. Por lo tanto, acá vemos en todos que el resultado final va a ser puro verdadero. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser esto? El resultado final, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una tautología, exacto. Tautología, exacto. Muy bien. Esto es lo que estamos teniendo. Exacto, correcto. Esta es la forma como podríamos ir familiarizándonos, como les digo, con respecto a estos ejercicios. A ver, les doy un tiempo. Les doy un tiempo para poder resolver esta parte. ¿Bien? Lo voy a dejar ahí. A ver cómo encontramos el resultado final. Les voy a dejar esta parte y vamos a ir resolviéndolo nosotros. Primero quiero que ustedes lo resuelvan y vamos a hacer comparativo con lo que tenemos aquí. Bien, les doy unos minutos, como que también voy un ratito a hacer unas cositas que tengo acá pendiente y regreso para ver, darles la solución. Bien, vayan copiando, chicos.
Bien. A ver, vamos a ver si en realidad es contingencia. De todos modos, vamos a verlo. Bien. Ok, entonces vamos a ver si en realidad es contingencia, ¿ya? Bien. Al parecer, ya hay varios que lo están resolviendo, están dando sus respuestas. Ok. A ver. Tenemos en primer lugar que son 3 variables, de los cuales serían 8 filas. Correcto. En 3 variables, 8 filas. Bien. Entonces, tenemos aquí las 8 filas. Bien. Tendríamos que operar. En esta parte vamos a hacerlo de otra manera. Primero vamos a reponer todos los que están entre paréntesis. Y luego lo clasificamos con lo que está entre corchetes. Bien. Entonces, cada una de ellas son condicionales. ¿Ya? Me muestran una condición. Tenemos aquí a ver, ahora, por favor, confirmen. Ya, bien, ok. Bien. Ok. A ver, tenemos que... A ver. Bien, ok. Tenemos aquí la condicional. La condicional que nos dice que es falso únicamente cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿correcto? Después lo demás es verdadero, ¿no? Entonces, verdadero y falso, el resultado siempre va a ser falso. Tenemos la primera condición resuelta. La segunda condición, B entonces C. Igual es falso cuando la primera es verdadera y el segundo es falso, ¿correcto? Entonces tenemos aquí uno y tenemos aquí otro. Entonces también por defecto lo demás es verdadero. Ok. Ahora la condicional A y C. Igual A y C, verdadero, falso, falso, ¿ya? Verdadero y falso, falso, verdadero, falso, falso. Lo demás es verdadero. Ahora sí, vamos a dedicarnos a resolver lo que está entre el corchete, ¿ya? Que son estas dos columnas. Bien, lo que tenemos estas dos columnas. Pero, ¿qué nos dice? Es el conector I, que es una conjunción. Y la conjunción me dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos. Nada más. Si hay otro contrario, lo demás es falso. Entonces, verdadero, verdadero aquí, verdadero. Después, verdadero, verdadero, verdadero. Y acá también es verdadero. ¿Correcto? Lo demás es falso. ¿Ok? Entonces ya tenemos este resultado encontrado y tenemos que hacer la bicondicional con este otro resultado. ¿Ok? Bien. Entonces, resolvemos aquí y tenemos la bicondicional, me dice que cuando ambos son verdaderos y cuando ambos son falsos, siempre van a ser verdaderos. Si hay diferencias, van a ser falsos. Aquí hay diferencia. ¿Dónde más hay diferencia? Acá también hay diferencia. Y aquí entonces son falsos. Los demás son verdaderos. Por lo tanto, vendría a ser una contingencia. Muy bien. Aquellos que lo han resuelto, muy bien.
Los felicito. Es una contingencia. Ok. A ver. Vamos a ver qué más hay. Ya. Este resultado, a ver, ¿cómo lo encontramos aquí? A ver. Bravo, bravo, bravo. Felicidades a ustedes. Bien. Entonces, aquí, a ver. Bien. Tenemos esta parte. Me dice, me pide demostrar que el resultado que yo encuentre aquí, ¿ya? En toda esta operación, es igual, ¿ya? A la negación de lo que yo encuentre acá. Lo que yo encuentre como resultado final aquí, tengo que demostrar que puede ser la negación de lo que yo resuelvo acá. Bien. Entonces, acá me dan, aquí me dan, ¿cuántas variables? 3 variables. Bien. Tenemos 3 variables. 3 variables. ¿Cuáles son? P, Q y R. ¿Correcto? P, Q, R. Tenemos una negación, que es la negación de Q. ¿Ok? Entonces, nos ponemos a resolver en esta parte. ¿Cuántas variables tenemos? 3 variables. ¿Cuánto sería el número de filas? Serían 8 filas. ¿Correcto? 8 filas. Muy bien. Muy bien. 8 filas. Tenemos aquí las 8 filas entonces. ¿Bien? Tenemos aquí las 8 filas. Muy bien. Entonces, ya tenemos identificados el orden de los verdaderos y falsos. Tenemos aquí la negación de Q, que es lo que vamos a ir trabajando en primer lugar para este primer paréntesis. Entonces trabajamos este primer paréntesis. P y la negación de Q. ¿Ya? P y la negación de Q. Como es I, me dice que es verdadero cuando ambos son verdaderos. Verdadero, 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 aquí hay verdaderos. Después es falso. Solamente van a haber 2 verdaderos y por defecto lo demás es falso. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos bien. En esta parte, este segundo paréntesis, P y R. P y R. Verdadero, verdadero va a ser verdadero. Después, un solo verdadero nada más va a haber. Bien. Entonces, no, 2 verdaderos. Me estoy confundiendo, 2 verdaderos. Está bien, 2 verdaderos. Muy bien, muy buena vista, muy atento. Muy bien, muy bien. Muy atento, ok. Acá, verdadero aquí y verdadero acá, en la tercera fila. Muy bien. Después, lo demás es falso. Ok. Ya tenemos estos 2 resultados. Ahora vamos a resolver este último paréntesis que tenemos aquí, Q y R, Q y R, Q y R, ¿ya? Y R, en los cuales también verdaderos, verdaderos aquí, verdadero acá, ¿ya? Claro, también hay 2 verdaderos, exacto, también hay 2 verdaderos, en los cuales nos indica que es la primera fila y la quinta fila, ¿correcto? La primera y la quinta fila son los dos verdaderos. Ok, muy bien. Ahora, ya tenemos la solución de lo que está dentro de los paréntesis. Ahora me falta darle la solución a todo el corchete. Y cuál es lo que me tengo que encontrar ahora es el conector O. Bien, el conector O de ambos. Bien. Entonces, ¿qué me dice el conector O? El conector O me dice que viene a ser falso cuando ambos son falsos. ¿Correcto? Viene a ser falso cuando ambos son falsos. Aquí y acá
va a ser falso. Y de aquí para adelante también son puros falsos. Después lo demás es verdadero. Bien. Entonces trabajamos con esas dos columnas y tenemos que es falsos y acá también, como le digo, falsos en toda esta parte y lo demás es verdadero. Correcto. Entonces, ya tenemos resuelto todo lo que está dentro de los corchetes, dentro del corchete. Y tenemos que aplicar la condicional. La condicional con este último paréntesis que es QR. Bien. Entonces, la condicional me dice que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Después, por defecto, lo demás es verdadero. Entonces, tenemos aquí que son dos falsos y por consiguiente lo demás es verdadero. Entonces ya tenemos este resultado de este ejercicio. Pero me dice que si este ejercicio en realidad viene a ser igual a la negación de P, entonces Q. Entonces, tenemos que encontrar en primer lugar el resultado de la condicional y luego negarlo para saber si verdaderamente son iguales. ¿Correcto? Ya, eso es lo que vamos a ver. Ya te adelantaste. Muy bien, Carlos. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver. Ya, entonces la condicional a simple vista, o vamos a ver acá. Aquí estamos. Bien, a ver. Bien, acá estamos. P y Q tenemos aquí, bueno, nuevamente las tres variables, pero me dice la condicional de P o Q. La condicional me dice que es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿correcto? Entonces aquí tenemos dos falsos. Bien, entonces ya encontramos la condicional, ahora a negarlo. A negarlo. Entonces, lo demás es verdadero y estos dos son falsos. Entonces, si lo negamos, estos dos vendrían a ser verdaderos, la tercera y cuarta fila vendrían a ser verdaderos y por defecto lo demás es falsos. Entonces, miren, la tercera y cuarta fila nomás son verdaderos. Aquí, la tercera y cuarta fila son falsos. ¿Son iguales? ¿Mm? No son iguales. ¿Ya? Estamos negándolo porque acá estamos negando. No vendrían a ser iguales entonces. Entonces, aquí lo que me dice, lo que me da como resultado es que no son iguales. Vendrían a ser iguales siempre y cuando no existiera la negación. Nada más. Bien. Vendrían a ser iguales siempre y cuando no existiera la negación. Porque después es todo lo contrario. Bien, entonces ese resultado me dice que en realidad no son iguales. Bien. Bueno, este es el último ítem que tenemos aquí en la última diapositiva. La próxima clase vamos a tener unos ejercicios con respecto a lo que estamos trabajando acá, a lo que hemos venido trabajando hasta el momento y después ya seguimos con otras clases que son de conjuntos. Bien, nos quedamos hasta aquí, hasta el día de hoy y no, todo esto de acá es una práctica nada más. ¿Ya? Así que no tengan esa mentalidad, digamos así. Bueno, como les digo, todo está en que lo podamos poner en práctica siempre. Hay que tratar de siempre acordarnos del diferente en cada uno de los operadores lógicos. Bien, hay que acordarnos siempre del diferente. Esto de ahí es lo que nos va a ayudar a nosotros, uno,
a recordar más rápido, y lo otro es que ya aplicándolo constantemente, los ejercicios se nos van a hacer más fáciles. Por si acaso, las prácticas son prácticas que sirve para evaluar casualmente cómo va el avance, pero no va a inferir mucho en lo que es las notas en ustedes, ¿bien? En las notas promediables. Lo que a mí me interesa más es lo que es el examen y la presentación de los trabajos que se les pueda ir dejando a cada uno de ustedes. Bien, mientras tanto, este solamente es para ir siempre familiarizándonos con esto. Nada, chicos, ni siquiera se puede tampoco. Bueno, bien, muchachos, eso sería todo. Sí, hasta 3 variables nomás, porque si hubiese de 4 o de 5, imagínate cómo sería una tabla de verdad. ¿Mm? Sería bien complicado. Entonces, bien, muchachos, eso sería todo. Muy agradecidos. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, nos vemos. Hasta luego. Despídanse del gallo. Chao a todos. Hasta luego, gente. Chao. Nos vemos.